Mateo 5:4, ¿qué dice? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Iglesia, hoy el Señor nos lleva a una de las declaraciones más profundas, pero también más contrarias con la lógica humana. Es la declaración más profunda que encontramos en todo el Evangelio. Dice: bienaventurados los que lloran. Raro, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de bendición, siempre la asociamos ¿con qué? Con una alegría visible, ¿cierto? El más pachanguero, de por sí decimos que en nuestros compatriotas, los costeños, ¿cierto? Son los más contentos, los más guapachosos, ¿cierto? Los más, compadre, ¿cierto? Eso, mejor dicho, uno sabe que en una casa costeña es fiesta, es alegría, felicidad, ¿cierto? Eso lo asociamos, ¿verdad? También el mundo asocia la verdadera felicidad con la estabilidad, con el éxito, ¿cierto? Con las respuestas rápidas, con la fuerza, ¿cierto? Eso es lo que el mundo normalmente asocia. Pero Cristo, mis amados hermanos, siempre mira hacia otro lugar. Él mira hacia lo interno, hacia el corazón del hombre. Jesucristo no mira lo que mira el hombre. Jesucristo mira hacia lo eterno. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí ven la gran diferencia, mis hermanos? Y aquí quisiera iniciar con una pregunta que nos hagamos todos. Vamos todos a concentrarnos, no nos vamos a distraer por nada, ¿vale? Prendan las antenitas, mis hermanos. Quisiera que iniciáramos con una pregunta, y es esta: ¿cuántos aquí saben qué es llorar en silencio? ¿A cuántos les ha tocado? Tremendo, ¿cierto? ¿Quién de nosotros no ha llorado alguna vez por una pérdida, por una partida o por un amor que le rompió el corazoncito? Todos, ¿cierto? ¿Quién de aquí no conoce lo que es el dolor? ¿Quién no sabe qué es sentirse quebrado por dentro? ¿Cierto? Y miren, mis hermanos, hay lágrimas que la gente puede ver, pero también hay lágrimas que nadie conoce. Hay personas que llegan aquí a la iglesia con una sonrisa de oreja a oreja, ¿sí? Y ustedes ven a muchos hermanos, uy, no, ese hermanito es como es de alegre, de contento, ¿cierto? Pero la verdad, mis hermanos, es que también hay muchas de esas personas que pueden estar semanas llorando, semanas en silencio. Amén. Hay personas, y aquí vemos hermanos contentos, cantando al Señor, y por dentro pueden estar sintiendo un cansancio espiritual. Hay matrimonios que aparentan felicidad. Usted dice, uy, tan bonito esa pareja. Eso por el Facebook, eso se ven abrazados, paseando, fotico en el salto de Tequendama, ¿cierto? Hay parejas que uno las ve y por fuera se ve que están en una armonía, medias naranjas, el uno para el otro, ¿cierto? Sin embargo, muchos de esos matrimonios también por dentro están llenos de heridas, aún sin sanar. Hay hombres que fueron enseñados a no llorar, ¿cierto? Ni siquiera con el machucón de una maceta, de un martillo. ¡Pam! Yo soy un macho, yo no. ¿Sí? Hombres que tal vez se comportan muy duros, ¿cierto? Que no botan una lagrimita ni porque le pellizque, mano, ni que le pellizquen con un sacapelos, nada. Y también hay muchas mujeres que aprendieron a sufrir calladas. Muchas hermanas, sí, amén, pastora. Es verdad, mis amados hermanos. Sin embargo, en medio de un mundo que se nos dice, sé fuerte, en las redes sociales, publique la foto con la mejor sonrisa, ¿cierto? Y eso que todos se van a tomar la foto y ya. La demora es que terminan de tomar la foto y todos serios, ¿cierto?
El mundo nos dice: no muestres debilidad, porque el que muestra debilidad se la van a dedicar, ¿cierto? El mundo, y hoy por hoy se ve bastante con todo este tema de las redes sociales también y en la vida cotidiana, que se nos dice: aparenta que todo está bien. ¿Cómo está mi hermano? Bien, bien, bendecido y en victoria. Para adelante es para allá, ¿cierto? ¿Se aparenta eso? Una vida perfecta. Pero Cristo, que sí conoce lo que se vive internamente en cada corazón, Él dice: bienaventurados los que lloran. Cuando el mundo dice: los que lloran, no. El que está en tristeza, el que está en tribulación, bienaventurado él. ¿Dónde? Jesucristo viene y levanta su voz y dice: bienaventurados los que lloran. Ahora, en este contexto, mis hermanos, se está mencionando, sí, unas lágrimas visibles, pero también el que llora en esas temporadas cuando el alma se siente cansada. Yo creo que todos hemos pasado alguna vez por eso, ¿cierto? El alma ya no da más. Dice: bienaventurado el que llora en silencio, luchando por seguir funcionando por fuera. ¿A cuánto les ha tocado ir al trabajo así, con los pies pesados, que no pueden ni caminar, y, con problemas, con luchas, con dificultades, ¿cierto? Con una carga encima tremenda, ¿cierto? El Señor dice: bienaventurados los que lloran también delante de la presencia del Señor, mostrando su dependencia total de Él en todo. Bienaventurados, dice el Señor. Ahora yo pregunto, conforme esto, ¿cuántos se sienten bienaventurados según lo que estamos hablando? ¿Cuántos pueden decir amén? Miren, hermanos, ese es el mensaje del Señor. No estamos solos. El Señor conoce cada una de nuestras aflicciones, el Señor conoce cada uno de nuestros problemas, pero lo que nos pide acá y lo que nos está instando el Señor en este momento es a que seamos realmente bienaventurados y verdaderamente felices, reposando en sus brazos. Todos en el mundo tenemos problemas, ¿cierto? Todos en el mundo tenemos dificultades, ¿cierto? Y si yo me pongo a pararlo acá uno por uno, a que cuenten sus problemas, hermano, se nos acaban los pañitos, el papel aquí, las servilletas, secando lágrimas. Aquí toca traer el trapero, ¿verdad? Es difícil, hermano, la vida. Sin embargo, aquí viene la diferencia, porque uno diría: bueno, pero la gente del mundo también sufre, también tiene problemas, también tiene aflicciones. Pero ¿cuál es la diferencia? Lo que estábamos hablando. Sin Cristo, una persona va a acudir, está entusado, se pone a escuchar las canciones de Karol G por allá, que la tusa, que no sé qué, y a tomar, y voy a ahogar mis penas en el licor, ¿cierto? Eso hace el mundo. Pero un cristiano es bienaventurado porque encuentra consuelo en el Señor, que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El cristiano es verdaderamente feliz y bienaventurado porque tiene a Cristo para ir a desahogarse, a contar sus penas, sus luchas, sus aflicciones, sus cargas. Y el Señor Jesús ha prometido consuelo. De por sí, el Señor, antes de ser arrebatado en las nubes, ¿cierto?, dijo: no los voy a dejar huérfanos, no van a quedar solos. Es necesario que yo me vaya y les enviaré a otro. ¿Al quién? Al Consolador. Amén. El Señor hoy nos invita a esto. Bienaventurados aquellos que delante de la presencia del Señor se muestran tal cual son, muestran una dependencia total de Él, que le llevan todo a Él, que dejan todo bajo su control, que le entregan todas las cargas y que confiesan también sus fallas y sus pecados delante de Él. Hay lágrimas, sí, hay lágrimas de pérdida, lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de decepción, lágrimas de cansancio espiritual, lágrimas de lucha interna, y hay lágrimas
de aquellos que se han sentido lejos de Dios. ¿Cuántos han llorado cuando de repente se han apartado un poquito de Dios y el Espíritu Santo los comienza a llamar? Ven, con lazos de amor. Se siente bonito, ¿verdad? Se siente chévere. Bueno, justamente a estas personas es a la que Cristo les está hablando, no a los autosuficientes. Yo no necesito de Dios, yo no necesito buscar a Dios para nada. Jesús no le está hablando a los orgullosos. Jesús no le está hablando a los que creen que no necesitan nada de nadie. Jesús está hablando aquí al corazón quebrantado delante de su presencia. Y esta es la gran verdad de esta bienaventuranza. Dios tiene una cercanía especial y un consuelo especial. Ha prometido un consuelo especial con aquellos que en medio del llanto reconocen su necesidad de Él. Yo quiero saber cuántos de esos hay en este lugar. Levanten su mano. Y bien, vamos a ver en nuestro primer punto cuál es el contexto de esta bienaventuranza, ¿cierto? Recuerden, para poder entender un texto tenemos que explicarlo en medio de su contexto, ¿cierto? Hay que explicar el contexto del pasaje para no entrar diciendo cosas que no son. Amén. Y miren, antes de entender este versículo tenemos que entender algo. El sermón del monte viene explicado en un flujo de pensamiento. Las bienaventuranzas que estamos viendo, ¿cierto?, no son frases separadas, son una progresión espiritual. Es decir, no puedo entender la segunda bienaventuranza, que es esta: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, si no he entendido primero la primera bienaventuranza. ¿Cuál era? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Tengo que entender una después de la otra y ya van a verlo por qué. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ahí el versículo 3. Mírenlo en sus Biblias un momentico, Dieguito, ponlo en pantalla. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Veíamos ¿qué significaba ser pobre en espíritu? Reconocer que no tengo nada delante de Dios, despojarme de todo mi orgullo, de toda mi autosuficiencia, de todo mi ki de Super Saiyajin fase 4, despojarme de todo eso y rendirme delante del Señor. Eso es ser humilde delante de Dios. Dejar de confiar en nuestra moralidad, en nuestra religiosidad, en nuestra fuerza, en nosotros mismos. Ser pobre de espíritu es ser humilde. Amén. Humilde en espíritu. Y lo veíamos. No, hermano, entonces yo quiero ser pobre en espíritu, voy a dejar todo lo que he conseguido, voy a entregarlo todo, me voy a empobrecer para ser humilde. No. ¿Se acuerdan que lo veíamos hace 8 días? No. Se trata que teniendo o no teniendo, conservemos el mismo ser. Amén. El mismo sentido, la misma humildad. Ahora, mis hermanos, miren cómo va a conectar. Préstenme mucha atención, quiero que estén conectados. Paren las 2 antenitas ahí de vinil. Miren, necesito entender que debo ser humilde para poder llorar delante del Señor. Sin esa humildad, sin esa pobreza en espíritu, sin ese reconocimiento de mis faltas, no voy a poder llorar delante del Señor. ¿Sí ven el hilo? Soy humilde, reconozco mi necesidad de Dios y eso me lleva a llorar delante de su presencia. ¿Sí lo ven? Ahí es donde somos verdaderamente felices. Cuando alguien realmente entiende su pobreza espiritual, comienza a llorar. Amén. Porque ahora ya no se compara con otros, ahora se ve delante de Dios. Ahora, mis amados hermanos, el problema más grande del ser humano, miren, muchas veces no es solamente el pecado que se ve visible, sino el problema del ser humano es que queremos aprender a vivir lejos de Dios sin sentir dolor por eso. Que nos dé igual.
alejarnos de Dios. Ese es el grave problema del ser humano, que nos enfriamos, que nos apartamos de Él, que descuidamos las cosas de Dios y nos da igual. ¿Ven? Nos acostumbramos, nos volvimos, hermanos, expertos en funcionar espiritualmente vacíos. Miren, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que lloraste delante de la presencia de Dios? Que te quebrantaste delante de la presencia de Dios. ¿Cuándo fue esa última vez? Echemos cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que te lamentaste delante de Dios porque le fallaste? Decimos que amamos a Dios, ¿cierto? Bueno, ese amor nos debe llevar también a tener un temor por fallarle a nuestro Señor. Y aquí hago un paréntesis para todos los que decimos que amamos a Dios. Ponía el ejemplo con la esposita, ¿cierto? ¿Por qué uno no le falla a su esposa? Y porque uno es fiel, ¿cierto? Porque uno pasa y la vecina le dice algún comentario, uno se pone las del caballo, ¿cierto? No le pone cuidado. No, el Señor reprenda al diablo. ¿Por qué? Por temor. Ay, no, es que yo no le voy a fallar a mi esposa porque yo llego y me coge y me estrella la cacerolazo en la cabeza, me deja marcada la frente con la olla. ¿Lo hacemos por temor o por amor? Por amor, ¿cierto? Yo no le fallo a mi esposa, soy fiel. Y lo mismo las espositas, ¿cierto? Vamos para todos. Lo mismo la esposita no le pone cuidado al muchacho, el fruber que está bien cuajado, ¿cierto? No le va a poner cuidado. ¿Por qué? Porque ama a su esposo, ¿cierto? Y ahora cuando se comete un error, ¿qué pasa? Viene el quebranto, ¿cierto? Somos fieles por amor a nuestro Señor. De la misma manera, cuando uno comete una embarrada con la esposita, hombre, uno se siente re mal, ¿cierto? Quiere reconciliar las cosas. Hermanos, si toca chillar, pues chillamos, no pasa nada, ¿cierto? Mamita, perdóneme, no lo vuelvo a hacer, ¿cierto? Miren, es así. Ahora, ¿cuánto más con nuestro Señor? Que le fallamos, que cometemos errores, que pecamos delante de Él, ¿cierto? Y el amor de Dios es más grande que el de la esposa, el del novio, de la pareja. Pero ¿cuántas veces le hemos fallado al Señor y nos da igual? No se nos da nada. Decimos, no, pues, Dios es chévere, Dios es todo bien, ¿cierto? Él me entiende, Él sabe que yo tengo estas luchas, ¿cierto? ¿Cuánto hace que ya no nos lamentamos por nuestras faltas? Es por eso, mis hermanos, que una de las tragedias del corazón humano es cuando ya no le duele nada espiritualmente. Puede hacer lo que sea y no le importa, ya no le afecta. Podemos muchas veces pecar sin quebrantamiento, herir sin arrepentimiento, alejarnos de Dios sin tristeza. Y hermanos, ese es el verdadero peligro para la vida. Y ese es el contexto de la humildad con el quebrantamiento. Si soy pobre en espíritu, debo ser quebrantado. Amén. Porque un corazón endurecido, orgulloso, ya no llora. Ya le da igual si está bien con Dios o no, si falla o si no, ¿cierto? Si lee la Biblia o si no. Y no se lamenta por ello. Pues bien, mis amados hermanos, estos corazones sin humildad, primera bienaventuranza, y que no se duelen por lo que hacen, necesitan a alguien. Y si tal vez hemos pasado por esos momentos de frialdad y el Espíritu Santo nos ha estado llamando, lo necesitamos a Él. Necesitamos el Consolador. Amén. Mire, y es una promesa de Dios. En el momento en el que vengamos delante de su presencia, derramando nuestro ser delante de Él, ¿cierto? Mostrándonos tal cual como somos, el Señor ha prometido traer el consuelo a través del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo viene a despertar nuestras almas. Él viene a consolarnos, a convencernos de pecado, justicia y de juicio. Que podamos confesar, que podamos quebrantarnos y contarle todo al Señor. Nuestras luchas,
Entonces pongo el ejemplo: Señor, tengo una lucha muy tremenda con el muchacho del Fruver. Cuéntale al Señor, entrega esa carga, entrégalo, hermana y hermanos. Todos tenemos luchas, pero el problema es ese, que no lloramos y no nos quebrantamos delante de Dios en medio de esas luchas. Y un segundo aspecto, mis hermanos, ¿qué significa los que lloran? Bienaventurados, verdaderamente felices, y dice que los que lloran. ¿Qué significa? Bueno, mis hermanos, Jesús no está diciendo que toda tristeza es automáticamente bendición, que todos los que lloran, porque hay tipos de lágrimas, ¿cierto? Hay lágrimas egoístas, ¿verdad que sí? Hay lágrimas y hay gente que llora cuando le hirieron el orgullo, y hay que mirar ahí el corazón. Vamos a entrar un poquito más a nuestro corazón. Hay gente, mire, yo conozco personas que cuando están peleando chillan, están agarrados y se pegan la chillada peleando, ¿cierto? Hay personas que lloran porque de pronto les fue mal en un negocio, bueno, no sé, ¿sí? Bueno, claro que hay casos de casos, ¿no? Pero miren, hay distintos tipos de lágrimas, hay distintos tipos de tristezas. Hay tristeza también, otro caso, sin arrepentimiento. Un dolor que, ay, sí me duele, no, que embarrada. Sí, ya la embarré, ya, pero no hay un arrepentimiento genuino. Sin embargo, mis hermanos, miren, aquí Cristo no está hablando de todas las lágrimas, porque podemos incluso llorar delante del Señor, pero pueden ser lágrimas de cocodrilo, como el marido que le adorna la frente a la esposita, ¿sí? Y viene y le pide perdón, mami, ay sí, yo la embarré, pero eso lo hacen después de que ya los pillaron, ¿no? Ya lo cogieron infragante y mire, en las conversaciones del Facebook, mire qué pasó aquí, hermano. Mire las fotos, yo lo vi allá, ¿cierto? Y entonces cuando se ve confrontado, ay sí, perdóname, y comienza a chillar, ¿cierto? Perdóneme, no lo vuelvo a hacer. 3 doritos después, la muchacha lo perdonó y le volvió a adornar la frente. Miren, esos son lágrimas falsas, lágrimas de cocodrilo, ¿sí? Lágrimas que Dios conoce en nuestro corazón, porque ciertamente se puede engañar a una persona, ¿cierto? Se puede engañar a una comunidad, pero a Dios no le podemos engañar. ¿Qué pide el Señor? Un corazón sincero delante de Él. Unas lágrimas que produzcan un arrepentimiento genuino. Que si tú lloras delante de la presencia del Señor, le dices: Señor, he fallado. Que realmente eso sea por un arrepentimiento genuino. Y vamos un momentico rápidamente. Segunda de Corintios 7:10. Segunda de Corintios 7:10. Vamos desde el versículo 9, Dieguito. Leámoslo desde el 9. Atentos, mis hermanos, pónganle mucho cuidado. Ahora ¿qué dice Pablo? Me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados. ¿Para qué? ¿Ya le van cogiendo el hilo? ¿Cuáles son los verdaderamente bienaventurados? ¿Cuáles son las lágrimas y el llanto que Dios está escuchando? Hermano, Dios conoce nuestras intenciones y Dios sabe cuando venimos a Él con lágrimas de cocodrilo, ¿cierto? Y Dios sabe cuando nuestro corazón está siendo sincero. Mire, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados ¿según quién? Según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Y ahora sí el versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios
produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Tremendo. Miren, aquí estamos viendo, ya ahondamos un poquito más. Si ven que un solo versículo todo lo que se le saca. Dos clases de tristezas está mostrando aquí. Una tristeza humana que destruye. Una tristeza humana que destruye y que lleva a la muerte. ¿Cuál puede ser? Pelados, que hoy en día está muy, yo no sé, las enfermedades del siglo XXI de la generación moderna. Ansiedad, depresión, ¿cierto? Cuando chiquito uno no tenía mucho permiso de deprimirse, se lo cogía el papá y ¡ay! Hermano, ¿qué le pasa? Avíspese, hermano. Hoy en día los muchachos, ¿cierto? ¿Y qué hacen? Chicos de 14, 13 se suicidan, se matan, se botan de un puente, se amarran con la cortina del baño, se toman el veneno para las ratas. Miren, una tristeza que produce muerte, como el que ahoga sus penas en el ron. Miren, hay dos clases de tristezas de lo que nos está hablando Pablo. ¿Sí lo ven? Pero también vemos una tristeza, un llanto santo que conduce a Dios. Como cuando, vuelvo y repito, qué diferencia. Ahora no vamos a negar que los muchachos, ¿cierto?, sufran de depresión, de ansiedad, que tengan sus problemáticas, ¿cierto? Pero la cuestión es que si quieren vida y si queremos que tengan vida, la respuesta está en Cristo. Amén. La respuesta está en Cristo. Aquí está hablando de una tristeza para salvación. Una tristeza por haber fallado, por haber pecado, por reconocer nuestra condición, ¿cierto? Un llanto que se derrama delante de Dios porque necesita buscarlo. Amén. Esa es la tristeza de la que Jesús habla acá. No un llanto vacío, no un remordimiento vano, sino un corazón quebrantado por la distancia con Dios, quebrantado por el pecado, quebrantado por una necesidad de gracia. Miren, Juan Calvino decía lo siguiente: Cristo llama bienaventurados a los que lloran, porque después de humillarles, Dios extiende sobre ellos el consuelo de su gracia. Qué profunda verdad. Dios primero, miren, rompe toda ilusión de autosuficiencia que podamos tener. Dios quiere que nos acerquemos a Él, ¿cierto? Pero hay un problema, y es que nosotros somos muchas veces duros. Tenemos un cascarón, como decía Chuek. Tenemos capas como las cebollas, capas y capas y capas y capas y capas, ¿cierto? Pero Dios, ¿qué hace para quebrantarnos? Rompe toda esa ilusión de que seamos autosuficientes. ¿Para qué? ¿Para qué nos rompe y nos quiebra? Para luego derramar de su gracia sobre nuestros corazones. Miren, hermanos, el Señor permite muchas cosas en nuestra vida para demostrarnos que no somos nada sin Él. Y cuando somos quebrantados, Él entonces viene y nos da de su gracia y nos hace producir frutos. ¿Saben por qué? Porque mientras el hombre esté lleno de sí mismo, nunca tendrá espacio para Dios. Mientras tú y yo estemos llenos de nosotros, de nuestro orgullo, de nuestro pensamiento, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré, a quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga, ¿sí? Mientras sigamos en esa tónica, mis hermanos, llenos de nosotros mismos, nunca tendremos ese espacio para Dios. Por eso es que el Señor utiliza muchas circunstancias difíciles, tal vez una enfermedad, tal vez un problema económico, tal vez un problema marital, ¿sí? Pero finalmente, ¿cuál es el propósito? Y son cosas que duelen, ¿no? Duele, hermano. El que no diga que no duele, mis respetos. Pero mira, lo que tenemos que entender y el trasfondo de esto
es que el Señor utiliza y está utilizando todas estas cosas. Yo quiero que ustedes se pregunten qué está pasando por sus vidas, ¿sí? Quiero que se comiencen a preguntar: uy, sí, no, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, no, esta semana, uy, Dios mío, bendito. Pero yo quiero que lo consideres de esta manera. Mira, el Señor te está llamando. Ven ante su presencia y llora delante de Él. Quebrántate delante del Señor. No te endurezcas en tu pensamiento, no te endurezcas en tu razonamiento. Ven a Cristo. Porque ese es el problema de esta generación. Queremos paz. ¿Cuántos quieren paz? Todos, hermanos, ¿no? Todos. Pero el problema es que no queremos arrepentimiento. Queremos consuelo sin quebrantamiento. ¿Sí lo ven? Queremos restauración, pero sin rendición. Señor, restaura mi familia, restaura mi hogar. Pero cuando vamos a la consejería no queremos ceder. No, es que yo tengo la razón. No, como Claudia López. No. Queremos restaurar las cosas en nuestra familia, queremos restaurar la relación con nuestros hijos, pero no queremos rendirnos, no queremos ceder lo que tenemos que ceder, reconocer nuestras faltas. ¿Sí ven? Y lo decía, muchos hogares, muchas familias, muchas vidas se pierden, es por eso, por el orgullo, por la dureza de nuestro corazón, por nuestra falta de quebrantamiento. Y otra cosa, y otra problemática de esta generación: queremos el evangelio, pero sin la cruz. Evangelio sin cruz. Hoy sí, todas las cosas, nos encanta el Cristo chévere, bueno, el Cristo de los eventos, el Cristo bonachón. Mejor dicho, vemos a Dios como si fuera Papá Noel. Pero no queremos el Cristo que nos dice: toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. ¿Ven? Ese es el problema de esta generación hoy en día. Sin embargo, mis amados hermanos, el reino de Dios comienza cuando el corazón se rinde y deja de fingir que todo está bien. El evangelio comienza en nuestras vidas cuando dejamos de aparentar que todo está perfecto. El evangelio comienza, y esa transformación comienza en nuestras vidas cuando nos rompemos y decimos: Señor, te necesito. Te necesito. Y vamos a ver un ejemplo acá en nuestro tercer aspecto, el trasfondo judío. Miren, vamos a hablar un poquito aquí de los judíos. ¿Cuántos han visto un judío? ¿No han visto un judío? Así con los crespitos, la kipá. Bueno, ¿sí? A veces hasta les hacen TikToks también. Miren, estos judíos, en este contexto, estas personas estaban escuchando a Jesús y ellos conocían las escrituras. Miren, Jesús le estaba hablando directamente a este contexto de judíos. Mis hermanos, ellos entendían lo que representaba el lenguaje del quebranto. Israel, présteme mucha atención, miren, Israel era un pueblo marcado por la esclavitud. Oiga, si hablamos de, hola mis hermanitos, bienvenidos, ¿cómo estamos? Bienvenidos. Miren, Israel era un pueblo marcado por la esclavitud. Si quieren una referencia de lo que sufrieron los judíos, y hablemoslo hace poquito, la Segunda Guerra Mundial, ¿se han visto? En el colegio nos lo enseñaron. Cómo les dieron palo, los ahogaban en el gas, mejor dicho, torturados. Bueno, en ese contexto, los que estaban escuchando, ellos sabían lo que era vivir en esclavitud, ¿cierto? Ellos sabían lo que era vivir en el exilio. Oiga, los pobres israelitas, hermano, no acababan de llegar ahí a la tierra prometida, medio construían 2 casitas y llegaban los imperios. Babilonia, venga para acá. Lo soltó Babilonia, luego que Asiria, lo suelta Siria, luego no, ahora los cogen los persas, y así. Los cogieron los griegos. Luego ahora en el contexto de Jesús, ¿quiénes los cogieron a los judíos, a los israelitas?
los romanos los tenían ahí de esclavos. Miren, los judíos que estaban escuchando este mensaje sabían lo que era vivir en opresión, sabían lo que era vivir en un dolor colectivo. Sin embargo, ¿cuál fue el problema de estos judíos? Que llegó el Consolador, que llegó el Mesías, que llegó aquel prometido desde todos los profetas en adelante, desde el salmista, Salmos 34:18, cuando decía: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ellos sabían, pero llega el Mesías, llega el consuelo para sus vidas. ¿Y qué hicieron los judíos? Rogaban a los romanos para que lo mataran. Llegó Jesús, ahí entrada triunfante a Jerusalén. Todo el mundo, por eso es que se celebra el Domingo de Ramos, ahí para el contexto, las palmitas, todo el mundo con las espigas, los ramos, botándoselos a Jesús, recibiéndolo. Ay, sí, tan chévere, llegó el Mesías. Llega el Señor, hace milagros, hace señales, hace prodigios, los bendice, va por las casas, trae su bendición, trae su amor. 3 doritos después, Jesús y Barrabás. ¿Y qué dicen los judíos? No, mátenlo y su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Cuál fue el problema judío? No era que lloraran, no era que tenían problemas, no era que sufrían, no era que vivían en opresión y los cogían todo el mundo de títere y de esclavos. El problema fue que cuando llegó el Salvador a su hogar, a su territorio, ellos lo rechazaron. ¿Sí ven? Y aquí viene la pregunta: ¿cuántas veces el Señor se ha acercado a nuestras vidas a través del Espíritu Santo y nos ha hablado, nos ha dicho: ven, acércate al redil, quiero transformarte, quiero bendecirte, quiero cambiar tu vida, traigo la salvación para ti? Pero ¿cuántas veces lo hemos rechazado? No, Señor, espérate, cuando yo tenga ya el carrito, ahí sí voy a buscarte. Cuando tenga esto, cuando me case, ahí sí me voy a poner juicioso con Dios. Cuando haga lo otro, bueno, tantos ejemplos. Señor, cuando me llegue el príncipe azul, ahí sí yo me pongo juicioso, Señor, cuando me mandes la idónea que ya te la estoy pidiendo, Señor, ya tengo el traje de novia y todo listo ahí detrás de la puerta para cuando llegue la muchacha. Ahí sí me voy a comprometer contigo. Miren, el problema de nosotros, mis hermanos, es que duramos aplazando y ya parecemos como la canción popular, esa que dice que cuando cumpla 80 yo lo pienso hacer. Quiero buscar de Dios por allá, yo voy a esperar hasta que esté en un hospital y ya cuando esté a punto de morirme, ahí sí me arrepiento, hago la oración de fe y para el cielo. ¿Está eso bien, mis amados hermanos? El tiempo de la salvación es hoy. El día de la salvación es hoy. Cristo ha venido hoy a nuestras vidas y nos está llamando. No dejemos para mañana porque puede ser tarde, iglesia. Lloremos delante de su presencia hoy. Eso es a lo que nos llama el Señor. Sé bienaventurado hoy. El Señor nos está llamando con lazos de amor. Pero el tiempo se acaba, hermanos. El tiempo se acaba y no podemos esperar hasta que llegue ese día en el cual ya esa oportunidad tal vez ya no esté allí. Ahora sabemos, conocemos, el Señor nos ha rescatado, Él nos llama. La obra es 100% de Él, la obra plena, ¿cierto? Él comienza la obra en nosotros, Él nos llama, Él nos eligió, Él nos ha santificado, Él nos justificó, ¿cierto? Pero como iglesia tenemos una responsabilidad. Y si tú dices que amas a Dios, tienes una responsabilidad delante de Él, de venir delante de su presencia, llorar delante de su presencia, quebrantarte, ceder al orgullo, dejar de una vez por todas las excusas delante de Dios y acercarte a Él, porque viene una promesa hermosa. Y miremos versículo 4, Mateo capítulo 5 versículo 4, ahí, eso,
Ojalá yo hice una de esas para buscar ahí en la Biblia. Mateo 5:4. Miren la segunda parte. Bienaventurados los que lloran, ¿por qué? Hay una promesa de parte de Dios. Ellos recibirán consolación. Jesús no glorifica el dolor, Él promete consuelo. Amén. Y mírenlo cómo lo dice con certeza. No dice, tal vez recibirán, de pronto, un día estos. Así como, como uno que a veces lanza promesas al aire. Un día de estos, vamos, ¿sí? No dice quizás. El Señor no se la pasa como el chapulín colorado. Sí voy, sí los voy a consolar, sí voy, no. No dice tal vez, Él dice recibirán. Es algo seguro. Recibiremos el consuelo de Dios. Y alguno podría decir aquí, bueno, pero es que yo lo he buscado, yo he llorado, yo he clamado. Usted no conoce mis problemas, lo que yo he vivido y cuántos años llevo clamando a Dios. Y aún sigue ahí el problemita. No se me quita ese chicharrón de encima. Sigue ahí. Sí, o sigo luchando con ese mismo pecado. Bueno, mis hermanos, aquí tenemos que entender algo importante. Y es que el consuelo de Dios no siempre, miren esto, conectados, paren la antena del Wi-Fi. El consuelo de Dios no siempre significa que el problema desaparezca inmediatamente. ¿Sí me hice entender? Dicen por ahí, aló. El consuelo de Dios no siempre significa que el problema desaparezca inmediatamente. Eso es lo que busca el mundo, que le resuelvan ya. Nos gusta instantáneo. Señor, ya necesito es que me ejecutes, ¿sí? No. Muchas veces nosotros, mis hermanos, queremos el alivio rápido, pero Dios está haciendo una obra más profunda en nuestro corazón. Ese es el modelo del mundo, porque el mundo solamente quiere quitar los síntomas, como con la gripa. Ay, tengo gripa, tómese un matrimonio y ya, listo. Eso busca el mundo rápido, pero Dios lo que desea no es tanto quitar el problema, que sí, la aflicción, el dolor, Él lo que quiere es restaurar y transformar nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios busca y quiere obrar en nuestros corazones, sanarnos profundamente. Miren, perfectamente Dios podría coger uno de nuestros problemas y resolverlo así. Para Él no hay nada imposible, ¿cierto? Pero ahora, si esa respuesta tarda, si esa respuesta demora, tenemos que entender esto. Y es que Dios tiene un propósito más glorioso que esa misma prueba. ¿Cuántos dicen amén? El mundo distrae, Dios transforma. Y aquí esa verdad preciosa. Muchas veces el mayor milagro no es que Dios cambie nuestra circunstancia. El mayor milagro es que Dios nos sostenga en medio de esas circunstancias. Esa es la mayor prueba de consuelo que Dios ha prometido, que nos sostiene en medio del dolor. Seremos consolados, sí, conforme a los propósitos de Dios, conforme a la verdad de Dios. Tenemos que confiar. Él siempre está haciendo lo mejor para nosotros porque nos ama. ¿Cuántos lo creen? ¿Vamos a llorar? Sí, hermano. Todavía me quedan como unos 30 litros de agua para regalos aquí, por los cachetes. Sí, vamos a llorar. Dijo el Señor: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a llorar, sí, pero debemos consolarnos en Él. Tenemos que hallar consuelo en Cristo, no en el mundo, no en el vecino, no en la amiga que le contamos todo. No encontremos consuelo ahí, en el parcero que no, tengo este problema, voy a ir allá donde Pepito, allá, venga hermano, 2 frías y venga, le cuento todos mis problemas. No, mis hermanos, no y no.
Nuestro consuelo solo debe estar en Él, porque es un consuelo seguro. Usted le cuenta sus problemas a la vecina, a su amiga, 3 doritos después lo sabe el barrio, le echa la puñalada por detrás, ¿sí? Usted le cuenta al amigo y el amigo lo va a escuchar mientras de pronto sí, usted le está gastando las frías en el mundo, ¿cierto? Pero después, cuando usted ya no tenga plata, ¿dónde va a estar el amigo? Ah, no, mijo, eso sí, son los primeros que se pierden, ¿cierto? Miren, mis amados hermanos, el consuelo del cristiano solo debe estar en su Señor. Las lágrimas deben ser un encuentro con Dios. Las lágrimas deben ser un modelo de encuentro con Dios, porque muchos de esos encuentros especiales con el Señor están en medio del quebranto. Miren, voy a poner un ejemplo rápido. Jacob luchó quebrantado. Ana, cuando iba ya a donde el profeta, iba allá al templo, quería un hijo, ¿sí? Ana lloró antes de recibir esa respuesta, ¿sí lo ven? Y Dios le concedió el hijo que le estaba pidiendo. Pedro lloró amargamente antes de ser restaurado, ¿se acuerdan? Señor, yo no te voy a negar. No, Señor, no. Mejor dicho, que me maten a mí, pero a ti no, Señor. 3 doritos después, tome, no soy cristiano, no busco a Dios, Lo negó 3 veces, ¿sí ven? Y Pedro lloró amargamente y finalmente el Señor lo restauró. David, miren, el rey David escribió todos esos salmos hermosos que hemos leído. ¿A cuánto le gustan los salmos? Hermosos, ¿cierto? Miren, los escribió desde cuevas, escondido, huyendo de que lo iban a matar. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Dios muchas veces obra a partir de esos momentos cuando andamos en el valle. En ese momento cuando somos probados por el fuego. El Señor está obrando. El Señor está haciendo una restauración en nuestras vidas. Y aquí hay algo que la iglesia necesita escuchar. A veces pensamos que Dios está más cerca de nosotros en nuestras victorias, ¿sí o no? Uy, me está yendo bien, Dios está conmigo. Sí, ¿cierto? Pensamos que Dios está con nosotros y está cerca de nuestras victorias, pero la verdad es que muchas veces podemos sentir más su ternura en nuestras debilidades. Allí, en ese desierto, es cuando muchas veces podemos sentir más el abrazo y el calor del Señor. ¿Por qué? Porque mientras somos fuertes en nosotros mismos, raramente corremos desesperadamente ante Dios. Hay muchas personas que buscan a Dios ahí en ese momento, cuando tal vez están atribulados, afligidos, una enfermedad, viene un problema, viene una rachita maluca. Allí, ¿cierto? Las mejores oraciones, mis hermanos, nacen cuando ya no quedan fuerzas, y las mejores lágrimas vienen con el lenguaje de un corazón que finalmente entendió que necesita la gracia de Dios. El Señor ha prometido consolarnos. ¿Cuántos quieren venir delante de la presencia del Señor para que Él los abrace, los conforte, los consuele, los anime? Y ciertamente hemos hablado, y con esto terminamos, de ese consuelo en esta vida terrenal. Recordemos que las promesas de Dios tienen un cumplimiento aquí en la tierra, ¿cierto? Y tienen un propósito, ¿verdad? Pero miren, viene algo mucho más grande, y es que el Señor ha prometido consolarnos eternamente. Esta es la promesa. Vamos un momentico a Apocalipsis capítulo 21 versículo 4. ¿Qué dice el Señor? Miren, hoy cantamos un par de cánticos. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Miren, vamos a ser moradores de la santa Sión.
de la nueva Jerusalén, amén. Miren lo que va a hacer el Señor por la eternidad. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá, ¿qué? Ya no habrá muerte, ni habrá más que llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermano, toda lágrima, las visibles, las escondidas, las silenciosas, las que nadie entendió, mi hermano y mi hermana, Dios no se olvidará de ninguna de tus lágrimas. Es un motivo hermoso para ser consolados. Él las conoce todas y cada una de ellas. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? El Señor ha estado contigo en todas y cada una de tus lágrimas. Qué precioso. Él ha prometido enjugarlas. Él ha prometido que ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor en esa nueva Jerusalén. Para allá es para donde vamos. Quizás hoy algunos llegaron cansados, quizás hay personas en este momento que están luchando con la culpa, con el dolor, con la decepción, con la sequedad espiritual. Y tal vez a muchos el enemigo les ha hecho creer que deben esconderse de Dios, pero el Evangelio nos dice hoy exactamente lo contrario. Cristo no rechaza al quebrantado. El reino de Dios tiene espacio para el cansado, para el arrepentido, para el herido, para el que no sabe cómo seguir. Porque bienaventurado no es el que aparenta perfección, bienaventurado es el que en medio de sus lágrimas descubre que Dios está cerca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan un gloria a Dios?